Mónica Santiago, que tiene a su cargo el estudio de la noche de hoy, y se va a estar cubriendo el tema de las mujeres en las Sagradas Escrituras. Así es que vamos a escuchar. Queremos aprovechar, Dios le bendiga a todos y a todas, queremos aprovechar para recordar que hay una hermana, la María Félix, que su mamá se murió, y muchas de las hermanas, de hecho, y hermanos están en la funeraria. Así que oren por ella. Ella, ustedes la conocen también como sobreviviente de cáncer, pero es una hermana bien servidora dentro de la iglesia, y pues la pena siempre embarga a las personas. Gracias. A las personas pues que son afectadas. Nosotros el tema que estamos tratando y que hemos anunciado es conociendo a las mujeres de la Biblia. El propósito mayor y una de las metas para estudiar este tema no es para crear un disloque entre quién manda o quién no manda, o sea, no es ese tipo de estudio. Ahorita estábamos hablando allí y hay algunos varones hablando y me dicen, eso está claro, eso no hay que discutirlo. Yo no estoy segura de que eso está tan claro, pero el tema, o sea, no es facilitar una discusión, y sí la vamos a tener en términos de la presentación del trabajo, pero es una necesidad, pero también es que a veces el texto, lo que tenemos en la Biblia, es más de lo que percibimos muchas veces o de lo que somos y somos enseñados a través de la escuela bíblica. Y una de las metodologías importantes para poder estudiar el texto, yo le digo el texto, es la ventaja de hacerlo por claves. Por ejemplo, usted puede estudiar la Biblia a través de la clave. Estamos buscando allí atrás que era lo que en verdad, la vestimenta del sacerdote, tratando de buscar el texto donde aparece, porque estaban unos hermanos haciéndolo, donde aparece que a los sacerdotes, al sumo sacerdote, se le ponía que una soguita en la vestimenta y una campanita, por si acaso cuando entraba al lugar santísimo moría. Pues había forma de sacarlo sin que otras personas entraran al lugar santísimo. Estamos buscando, pero ellos seguían comentando, y lo más curioso es que empiezan a hablar sobre eso, y lo que empiezan a comentar es, pues eso lo pusieron porque alguna experiencia debieron tener de que alguien se les murió allí y no lo pudieron sacar, y en broma estaban diciendo al tercer día pues no sabían qué hacer, pues buscaron una soguita. O sea, es un pensamiento de ese, como buscar la soguita, que llama la atención de cómo uno puede visualizar. Miren, o sea, es lógico que posiblemente algún sumo sacerdote se hubiese muerto, o que no hubiera sucedido, que en anticipación pues eso se hiciera. Pero ese es el discurso que se hace con el texto, ¿ok? Y para facilitar ese trabajo de cómo estudiar el texto, ¿cuántos de ustedes saben quién es Cetura? Alcen la mano. ¿Quién es Cetura? Aquí hay una admisión de parte de relevo de prueba, y ella es abogada. Y dice, es la primera vez que lo oigo. ¿Quién conoce a Sara? A Sara. Casi todo el mundo conoce a Sara.
Pero casi nadie conoce a Cetura, la segunda esposa de Abraham. O sea, esposa... No, Sara fue su primera esposa. Cuando Sara muere, y es interesante porque como parte de saborear la Biblia, empezamos en el grupo de las mujeres a buscar acerca y conocer las mujeres. O sea, ¿quién se acuerda de Cetura? Cetura era la segunda esposa y nos sirve de modelo cuando usted como mujer está como segunda esposa. ¿Ok? Hay distintos modelos. Por ejemplo, ¿quién sabe quién fue Abigail? ¿Quién era Abigail? ¿Ok? Casi siempre recordamos a Nabal, el hombre que por poco David mata porque no hizo y no cumplió con la orden del rey. Pero casi siempre vemos a Abigail, si es que la conoce, y aquí salió rápido. No la conocemos, ¿ok? No conocemos quién es Abigail. Abigail se convirtió posteriormente en esposa de David, pero Abigail fue la mujer que vivía con un hombre agresor. Y casi vemos siempre que en vez de hablar de cómo Nabal era agresor, hablamos de que Abigail fue sabia porque evitó la muerte. Pues claro que fue sabia porque evitó la muerte. Eso era como buscar una orden de protección en estos días, buscar un remedio a una situación que ella estaba sufriendo. Pero casi nunca lo visualizamos así. ¿Por qué? Porque desconocemos que en el texto, yo le digo el texto porque me fascina, el texto, la Biblia, la Sagrada Escritura, nos lleva a ubicarnos en distintas situaciones con distintos personajes. Todo el mundo habla de Noé. ¿Quién no sabe quién es Noé? O sea, no hay forma de que, porque hasta las canciones, en el arca de Noé sobre las aguas, ¿ok? Pero durante 120 años estuvo Noé predicando, ¿ok? Y Noé estaba casado. No hablamos nunca de doña Noelia. Yo lo que acostumbro a hacer es ver los pasajes bíblicos, no porque quiero tener una lucha con el varón, que es lo que muchos quieren establecer. Es porque me preocupa que veamos la historia en su totalidad. ¿Por qué? Porque el fundamento del texto bíblico es que fue escrito resaltando la figura del varón, porque ese era el sistema que se hacía. Por lo tanto, cuando doña Noelia, yo hablo también de doña Lota, la esposa de Lot, casi nunca se mencionan los nombres, pero doña Noelia estuvo 120 años recibiendo a don Noé en su casa. Las quejas de Noé, ¿quiénes las recibían? Ella. Porque al fin y al cabo él estuvo 120 años predicando y nadie le hizo caso. Aquí, o sea, alguna queja debió haber dicho Noé. Entre lo que yo me he metido, llevo ya 100 años diciéndole a esta gente, no me hacen caso. ¿Ok? Pero ella sí hizo caso.
muy contrario a lo que dice un señor por aquí. Ella sí hizo caso porque ella se metió en el arca. Así que ella recibió igualmente el mensaje. ¿Ok? Y no solamente ella, sino sus hijos y sus nueras. Pero ustedes saben lo que son 40 días de lluvia. En 3 pisos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos e hijas que están casadas y casadas. Pero usted se imagina el lío que se formaría, la convivencia entre 3 nueras, 3 hijos, y encima Noel y doña Noelia. Y encima de eso póngale todos los animales. El trabajo que había que pasar en el condominio, porque hay una hermana que me decía, es bien sencillo, repartimos los 3 pisos y cada uno le tocó limpiar un piso. ¿Cómo resolvían sus problemas? O sea, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros y nosotras no tenemos la oportunidad de que todo estuviera en el texto, pero la lógica nos dice que hubo que haber un conflicto entre quién limpiaba a los elefantes, ¿okay? O cómo los ponían, la comida, y aquellos pajaritos, si había pajaritos, si se reprodujeron. Imagínense, en vez de dos pitirres, por ejemplo, la pitirra y el pitirre, si salieron 6, porque en el camino, porque en el arca y el diluvio, por el texto que tomamos, no solamente fueron los 40 días de lluvia, fue el término de que se bajaron del arca, que según la matemática del hermano Víctor Morales fue 1 año y 10 días, que lo estudiamos en la clase de los maestros y las maestras. O sea, ¿cómo vemos el texto? ¿Cómo nos acercamos a él para visualizar que yo como persona estoy en ese texto? ¿Ok? Y uno de los fundamentos para estudiar la clave de cómo conocer a las mujeres de la Biblia, una de las claves para estudiar mujeres en la Biblia es que precisamente la mayor parte de las mujeres en la Biblia no tienen el nombre, no se describe sus acciones, y hay que, a las que se describe sus acciones, descubrirlas, porque normalmente no las estudiamos, normalmente no predicamos acerca de ellas y no nos envolvemos. ¿Por qué? Porque se volvió una tradición teológica y bíblica exaltar las figuras patriarcales, ¿ok? Porque también muchas veces las personas que predican son varones. ¿Ok? Y no es que uno vaya a pelear contra el varón que predica, ¿ok? Es que eso es parte de cómo tú conoces el texto. No es que nosotros y nosotras vamos a estudiar el texto solamente cuando llegamos al templo o cuando estudiamos en la escuela bíblica. Y esta es una de las congregaciones que enfatiza el estudio de la palabra, tanto en las predicaciones, tanto los martes, la escuela bíblica, o sea, los martes en los estudios y la escuela bíblica adicional. Hay que moverse a estudiar el texto. En los últimos, tal vez en los últimos 40 años, tal vez algo que ha impactado el estudio bíblico acerca de la mujer es precisamente los movimientos feministas que aportaron a buscar derechos de la mujer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes, yo vengo de una familia pobre y vengo de 2 tendencias. La familia paterna no tenían dinero,
pero tenían un guille como decimos en el campo. O sea, para el tiempo en que se criaban mis tías y mis tíos en los años 40, para aquellos que se acuerden de ese tiempo, algunos lo van a negar. Otros yo sé que no se van a acordar por ser más jóvenes, pero una de las instituciones más importantes de la sociedad, de estar en sociedad, era el Casino de Puerto Rico. ¿Ok? Aquí en San Juan había uno bien importante, pero en San Sebastián, en mi pueblo, había el casino. ¿Ok? Y así en otros pueblos. Pero el Casino de San Sebastián era una institución, ¿ok?, de caché. Y mis tías iban a bailar al casino. Por lo tanto, tenían un acceso diferente, un conocimiento diferente, porque iban y estaban rodeándose con un tipo de personas que podemos buscar mal o bien porque tenían o no tenían, pero al fin y al cabo mis tías no tenían. ¿Ok? Tenían sí a mi abuelo, que yo nunca lo conocí, pero era ese acceso, que yo no estoy clara cómo lo tuvieron. Sin embargo, el acceso que tuvo mi familia materna, que son los Méndez de San Sebastián, que son bien reconocidos en todas las cepas de San Sebastián, los Méndez, pero nosotros somos de los pobres, de los Méndez, del campo y pentecostales. Para ese tiempo sigue sumando, porque eso lo que quería decir era que al ser del campo teníamos unas limitaciones, pero imagínense ser pentecostal tradicional en ese tiempo también y en el campo. O sea, nosotros no teníamos un acceso totalmente diferente solamente por las circunstancias en que uno vivía. Nosotros nos criamos fuera de Puerto Rico, pero fíjense cómo son las cosas. En términos de mi abuela salió de acá de San Sebastián, pero ya para los años 50, mi abuela era dueña de un edificio de 4 pisos en Brooklyn. Era mujer, era viuda, era puertorriqueña. Imposible que eso sucediera en los años 50. ¿Ah? ¿Ok? Así que sí, era blanca, pero no anglosajona. ¿Okay? De esos blancos. Sí. Pero fíjense, ella fue de aquí de Puerto Rico y cuando llega, mi tía se había convertido y había aceptado al Señor el Evangelio. Cuando ella vaya, el hermano del pastor de esa congregación, que eran los Delgados de Atillo, el hermano estaba trabajando y tenía unas conexiones políticas para ese tiempo y aconsejó a mi abuela a que el dinerito que habían llevado de acá porque vendieron la finca en San Sebastián lo invirtiera en un edificio. Eso evitó que mis tíos paternos, mis tías paternas también vivieron del welfare. Tenían casa. Así que cada vez que se casaba uno, tenía un apartamento donde vivir. Mi abuela para ese entonces tenía rentas. ¿Ok? Y no traigo esto, sino que fíjense cómo las circunstancias, como son asuntos míos personales que yo viví, pues son asuntos personales que si usted los desvincula, ¿por qué? Porque al llegar a la iglesia es que se encuentra con ese hermano que le aconseja que ella haga eso. Para una persona viuda, mujer, para ese tiempo era imposible que tomara esa decisión, pero ayudada por un hermano de la iglesia que la aconsejó en el espacio religioso, la llevó a ella a tomar una decisión. Así que el espacio religioso, el espacio del texto,
no es solamente porque usted se beneficia emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Es que el espacio de conocer el texto, y si usted es mujer, conocer el texto le ayuda a vincularse más a esa palabra viva, a esa palabra que transforma, a esa palabra que nos vincula. Ok, porque por ejemplo, en el caso, ya hablamos de doña Noelia. El texto que yo voy a utilizar, vamos a ir a Mateo 14. Para que usted sepa el fundamento del texto y por qué lo estudiamos de este modo. Y vamos a ver que al estudiarlo de este modo nos vamos a dar cuenta de algunas situaciones que están ocurriendo y que ameritan nuestra atención del texto. Vamos a leer después del 13 también, pero oyéndolo Jesús, esto es Mateo 14, 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Decirle a 12 hombres que le den comida a una multitud. Fíjense el pensamiento que rápido viene, por lo menos a mi mente, la logística de que 12 varones tengan suficiente comida. Suena ilógico en aquel tiempo y muchas veces en este. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Seguimos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. ¿Pero qué dice ahí? ¡Wow! Yo no sé cómo Jesús hizo el milagro, pues yo no se lo puedo explicar. Pero obviamente, desde el punto de vista, no desde el punto de vista de la mujer, sino desde el punto de vista hasta de lógica, como le comenté ahorita, ustedes no van a pensar que hay 12 discípulos, unos pescadores, o sea, de distintos oficios, que andan con comida, más allá de la merienda que apareció, porque hay distintos textos, unos dicen que fue un niño, o sea, porque puede haber más de un evento, pero ahí dice, sin contar las mujeres y los niños. Fíjense que para ese tiempo en que se escribe el texto, que se escribe después del siglo, o sea, al finales del siglo XXI, está Mateo escribiendo eso, no fue durante el tiempo de Jesús. Él le llama la atención a Mateo. ¿Ah? Perdón, el siglo XXI, el siglo I, perdón. El siglo I, con razón Juan me miró. Lo que comieron son 5,000 hombres. Si usted se pone a pensar en las grandes actividades, en los servicios que se dan aquí los domingos, la mayor parte de los que asisten, o de las que asisten, de las personas que asisten al templo, son mujeres.
Por lo tanto, sociológicamente, en ese tiempo, la mujer no contaba. ¿Ok? Podemos entrar en el debate de que si era equitativo, si no era justo, era la posición en que vivían esas mujeres en ese tiempo. Pero ahí dice, sin contar las mujeres y los niños. Los está incluyendo Mateo cuando está escribiendo. Sin embargo, Mateo, a pesar de que los incluye, no dice, pues vamos a contar y sacar una cuenta de más o menos. ¿Quién fue que hizo el censo? O sea, ¿cómo llegaron a la determinación que había 5,000 hombres? Pues la lógica y el texto, si usted compara a Mateo y a Marcos, la lógica nos dice que una de las instrucciones que Jesús, y fíjese cómo usted va organizando el pensamiento, y esto lo estoy haciendo en forma sencilla y sin polémica ninguna. ¿Ok? Porque podemos sentarnos a hacer la polémica de por qué en ese tiempo no se contaban las mujeres y los niños. Pero es bien importante saber que hay en el siglo XXI que contar a las mujeres y a los niños. ¿Por qué? Porque son tan importantes ante Jesús, ante Dios, porque vivimos en el cristianismo, donde Gálatas nos dice, ya no hay hombre ni mujer, ni griego ni judío, ni pagano ni gentil, sino que todos somos llamados y llamadas a la casa del Señor, y todos somos reyes. ¿Y por qué no decimos reinas y sacerdotisas? Gracias. Mira cómo la nena responde. O sea, ¿por qué? Porque tenemos la necesidad urgente de que esa niña que acaba de responder, una nena de ¿cuánto tiempo? 5 años, 7 añitos. Esa es nuestra querida mascotita de la escuela bíblica. Es un amor. La tenemos todos los viernes con nosotras. Reacciona a ese comentario. Usted se ve como parte del reino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tendencia es que si no nos vemos, y aquí pues algunos pueden estar de acuerdo y otros no, pero la tendencia es que si usted no se ve al lado de un varón, entonces ni es reina ni es sacerdotisa. Cuando el censo nos da claramente que hay un montón de mujeres que están solas o que estamos solas. Imagínense si yo me creyera la teología de que el varón solamente es el sacerdote de la casa. Pues yo me quedé sin nada en mi casa, porque no tengo un sacerdote en la casa.